Estamos registrando video nuevamente. Ok, Jessy, entonces vamos donde quedábamos. Estamos tratando de buscar unas palabras claves para consultar en Google una función, si existe una función en Python que nos ayude a quitar los espacios iniciales de una cadena con miras a hacer nuestro programa más robusto. Ok, entonces ahí en la línea 22 de CollabEdit podrías, bueno, la primera palabra clave siempre que ponemos es Python, ¿no? Sí, Ok, entonces bueno, ponla ahí y luego de ahí la copiamos para el explorador, ¿no? O sea, y cuando estemos ya de acuerdo en las palabras claves, entonces listo, ya ahí sí las pegamos en Google para ver qué resultados tenemos. listo. ¿En alguna línea en particular? Perdón, En la línea 22, ¿no? ahí que pusimos nuestra primera opción, después del dos puntos, digamos, ahí por eso puse ese comentario ahí para poder, para que escriba. Ok, Python. Ok, Mm, ahora queremos, eh, por ejemplo, ahí nada más en el comentario arriba ya tienes pistas, o sea, quieres how to Listo. remove spaces o initial spaces o leading spaces. Sería, no sé. Y, No, ya de una, how to remove. ay, perdón. Esto, sí, cambio. eh, Dime. no, no, yo sí, sigue, o sea, proponlas. Ah, ya, listo. Entonces, Es solo para que las podamos ver, para que luego todos la puedan probar en Google y pues miraremos el primero, el segundo enlace, a ver. no. De pronto, Digamos, ¿mm? aquí te voy a poner inicial, Python inicial del es de delete De o... delete. Ok, sí, entonces, pero yo pondría delete completo, delete así. Opa, no me equivoqué. Delete, Python inicial delete spaces, ¿en dónde? ¿De dónde quieres remover los espacios? Text articles, text. Sí, pero entiende que Python text Sí, sería. article es algo interno de nosotros, digamos, en una cadena de caracteres, ¿cierto? O en a string. Yo pondría Python initial delete spaces string, me parecería como un buen conjunto de palabras de búsqueda. Listo, y String. probémosla a ver. Y bueno, y probémosla todos a ver cómo nos funciona. Entonces la voy a probar yo también, a ver qué sale en Google. No, no está funcionando. A ver qué tenemos. Ok. Eh, bueno, y además Google ya está casi. Pues, mira, ¿qué opinan del primero? How do I remove leading spaces in Python? Leading white spaces in Python. Probemos ese primer enlace, el de en Stack Overflow. Ok, les voy a copiar esa dirección en el chat de WhatsApp. Bueno, Daniel sí que pregunta que si white spaces es cualquier espacio, tabulador o espacio. Hmm, pues bueno, no sé qué quiso decir el que planteó la pregunta en Python, pero lo podríamos revisar. A ver, eh, ahí, ¿cómo remover los espacios iniciales? Entonces ahí está la pregunta planteada. Y miren, el ejemplo se ve muy parecido a lo que estamos buscando nosotros. Muestra una cadena que tiene tres espacios y cómo la quiere sin los espacios. La quiere, si tiene más espacios, ¿cómo la quiere? Sin los espacios. Ok,
Entonces, mira, la primera respuesta, la que tiene, mira, copiémosla en el chat, es con el método lstrip. ¿Sí lo puedes ver, decir? Sí, Ok, y ves el ejemplo de uso. Aquí lo puse en el chat. Entonces, aquí tiene una cadena común y corriente, digamos hello world con unos espacios al principio y punto lstrip y nos la devolvió sin los espacios. Entonces, mira, voy a entrar en la consola un momentico para tratar de responderle la pregunta a David, de acuerdo. a Daniel. Entonces voy a entrar aquí en la consola Python y voy a poner una cadena. Entonces, cadena, o bueno, o hagámoslo como en el ejemplo, o sea, a la cadena directamente mandarle los mensajes. Entonces, si pongo muchos espacios, si pongo hola, y le pongo lstrip, perdón, strip, estoy digitando en la consola, ¿no? Nos devuelve hola sin los espacios. Ahora pongamos muchos más espacios a ver qué pasa. Nos devuelve la misma cadena hola. Ahora digamos que le ponemos tabuladores. Lo que estaba preguntando Dani. Y cambios de línea, por ejemplo. A ver qué hace strip, el strip. Miren, la respuesta es sí. Por lo menos la función lstrip sí hace eso. O sea, es como, strip es como desnudar. Entonces es como quítele todo lo que no sea como visible, lo que en una cadena y déjeme donde empieza. Entonces, listo. Entonces parece ser que sí, esa función lstrip, bueno, de una vez. Lstrip casi es como implica que estuviera que existiese la rstrip, o sea, la del lado right, no del lado left. Entonces, digamos, probemos lo siguiente. Digamos, si yo tengo algo así con espacios aquí, hola, con espacios al final y le digo rstrip, a ver qué hace. ¿Sí ven? Le quita los espacios del final. Y lo mismo, al final podríamos tener tabuladores, cambios de línea, el slash R, ¿se acuerdan que era el retorno de carro? Que archivos que vienen como de programas Microsoft traen ese slash R metido. Entonces, mire, también lo retira. Entonces nos deja y, y también, si recuerdan cuando en la información que nos dio Google antes de que entráramos a Stack Overflow, nos dijo que estaba el método strip. Entonces, mire, si uno da strip, limpia los caracteres del principio y del final. Entonces, bueno, strip podría ser una opción bastante segura, ¿no? Y quita todo, como desnude la cadena. O sea, quítele todo lo que tenga al principio y todo lo que tenga al final. Entonces, que no sea como imprimible o... Ok, listo. Entonces, volvamos al Colab Edit y digamos que podríamos hacer, te propongo que en la línea 13 creemos una nueva variable dentro del ciclo for que va a ser como, yo diría, strip line, o sea, la línea desnuda, que es quitándole todos los caracteres del principio y los caracteres del final. Porque al final también, bueno, al final también puede haber slash R o caracteres que no estamos viendo y pues, bueno, que nos lo remueva. Entonces, Yesid, ¿estás por ahí? Sí, Ok, entonces en la línea 13, digamos, bueno, hasta podríamos reemplazar esa línea 13, voy a borrar lo que está en la línea 13, y en la línea 13 creemos una nueva variable que, que va a contener el mismo contenido de la línea, pero limpiada, desnudada, o sea, después de haberle aplicado el método strip. Entonces, te propongo como nombre de la variable como strip line, como stripped line, como línea desnuda, ¿cierto? de acuerdo. Ok, entonces Mm, define la variable y le colocas el igual para saber que pues, vamos a definir y le vamos a asignar un valor.
Listo. Bueno, strip line es igual a, entonces ahora sí miremos los ejemplos, con cómo lo haríamos. Se lo queremos enviarle el mensaje, la variable que queremos desnudar está en line, ¿cierto? Que es cada una de las líneas del archivo. Entonces, pues sería a esa, como estamos viendo que se trata de un método, porque tú viste cómo fueron los ejemplos ahí en la consola, era una cadena punto strip. Entonces, pues en este caso sería, en lugar de la cadena, sería la variable que contiene la cadena, en este caso line, y punto enviarle el mensaje strip. Entonces, ok, listo, line.strip. Sí, y strip no tiene parámetros, ¿no? Entonces abres y cierras el paréntesis y nada, o sea, abres y cierras paréntesis de una. Y listo, ya quedó. O sea, ahora es la nueva variable que es strip line. Y bueno, yo como por semántica le pondría como strip line para que la línea desnuda. Ya. ¿Sí? Bueno, aunque me corregirá Sonia o Mónica, que son los profesionales en esto, si el pasado Participio. el participio de esta cosa es strip. Creo que sí. Bueno, eh, ahora, listo, Es entonces, con doble P, pero sí es ese. ok, entonces le falta la doble P, entonces pongámosle la doble P para que nos quede bien. Listo. Ahora, listo, entonces ya tenemos en una variable la línea desnuda. Entonces, la condición que tenemos en la línea 14 ya no tendría que tener todos esos espacios ahí antes de text, ¿cierto? O sea, lo que está desde la comilla sencilla hasta la comilla doble lo podríamos quitar, ¿cierto? Y haríamos una condición que no dependa de line, sino que dependa de stripped line. Entonces, sí tienes clara el objetivo que queremos hacer en la línea 14, es decir, Sí. modificar esa condición para que ahora sea sobre strip line y, y que como strip line ahora no tiene esos espacios al principio, entonces podemos decirle, queremos es que, bueno, que tantos caracteres de strip line del principio sean igual a comilla texto, comilla igual. Entonces, pues empieza a hacer las modificaciones sobre la línea 14 a ver cómo, qué vas haciendo. Ok, lo primero es, ya no es line, sino es strip line. Y sería reemplazar. ¿Cuál es el siguiente objetivo? Que elimine estos, Pues bueno, reemplazar esto. después del igual igual, pues ya no vamos a comparar strip line o el comienzo de strip line, que todavía te falta eso, contra una cadena que la tenemos ahí en el código que tiene un montón de espacios, ¿cierto? Sí. Habría que retirar esos espacios, pues porque ahora la cadena se le ha quitado todos los espacios del principio. Entonces, el igual igual sería a igual igual, comilla sencilla, arranca comilla doble, text, comilla doble, entonces remover los espacios. Solo vamos a de esto. Ok, pero también le está haciendo falta algo que ya lo tenía, ya lo había puesto Daniel y tú lo removiste. Ah, o sea, strip line es la línea completa y aquí queremos es comparar el comienzo de strip line con Sería. con esa. Sí. Sí, ¿cómo le decimos que solo el comienzo, o sea, solo los primeros tantos caracteres? ¿Recuerdas? De Daniel, Sí, no dale una recuerdo. mano. O espera, mira, en la consola te voy a dar un cat de sesión 9 y ahí puedes ver cómo estaba.
La condición era if line de paréntesis entre paréntesis cuadrados desde 0 hasta el 19. Así se estaba haciendo. ¿Sí la estás Ya. viendo en Sí, la consola? Ok. sí. Entonces, pues era hasta el 19, pues porque habían muchos espacios. Habían 12 espacios ahí incluidos. Pero ahora ya no son tantos, ¿no? Simplemente queremos comparar los primeros, yo diría, mira bien dónde estás poniendo Ahí, esos dos 14. paréntesis, ¿no? Hazlo Sí. como lo tenía ya. O sea, queremos decir es el principio de strip line, ¿no? Este line, if line 00019, ¿no? Sería paréntesis angular 0 puntos a 0, 19, no. Bueno, pon el 019 y luego miramos si va a ser 19 u otro número, pero pon por lo menos el, bueno, ¿tú crees que está quedando en el sitio correcto? Eso está No, quedando dentro realmente, de una cadena sí. y no parece adecuado, ¿no? No, O sea, no, la mira, verdad. la condición es el if que estamos haciendo ahí, estamos comparando dos cosas. Sí, Lo que está al lado izquierdo del igual igual y lo que está al lado derecho del igual igual. sí. Entonces, lo que estamos poniendo al lado izquierdo es, queremos comparar los primeros X caracteres de strip line, compararlos contra lo del lado derecho, que es una cadena de caracteres, que es Ah, comilla doble text, comilla doble igual. Entonces, ese 019, digamos que no hace parte conceptual no. hace como parte de lo que debería estar al lado izquierdo. Y si tú Mm. miras en la consola, en la condición, ahí dices if line y después el nombre de la variable antes era line, en lo que había hecho Daniel. Casi la única modificación que tú estás haciendo es que ahora la variable se llama strip line. Sí. Y después, justo después del line, arrancaban los paréntesis cuadrados. Y ahí, o sea, que cuando tenemos un nombre de una variable y le ponemos los paréntesis cuadrados y esos dos números con el dos puntos en la mitad, o sea, el 0, 2.19, estamos diciendo eh, tome de esa variable que se llama line o strip line y tome desde el carácter número 0 hasta el carácter número 10, digamos, si le colocamos 19, lo va a hacer hasta el 18, si Sí. lo recuerdas que cómo era que funcionaba eso. Entonces, lo que te estoy pidiendo es en la línea 14, esos paréntesis cuadrados que pusiste 0,19 están mal ubicados. Están metidos dentro de una cadena en el lado derecho de la comparación, o sea, de los dos iguales. Lo primero es retíralos de ahí Yes. y habría que ponerlos en alguna parte, pero en el lado izquierdo, o sea, a la izquierda de los dos iguales. Mm. Y entonces, ¿en dónde los pondrías? ¿Estás perdido? Sí, pues por un lado lo pondría en la parte inicial, lo pondría en la parte inicial, pero no sé si O sea, está. ponlos en un sitio para saber qué es lo que estás A ver, pensando, porque a ver si está bien o está mal. No, pero bueno, solamente por comparación, si tú puedes ver la consola, bueno, no sé si es que no puedes ver simultáneamente la consola con el Colab Edit, pero en la consola yo puse en el código, en el contenido de la consola, el programa que había hecho Daniel. Y ahí en el condicional, ahí está claramente, dice if line. line, Ah, paréntesis cuadrados 0 al 19 igual a la cadena
Pues creo que con ese ya te da una muy buen indicio de en dónde es que hay que ponerlo. Entonces, está line. ¿Ya lo pudiste ver en la consola? Sí, Está como en aquí la lo estoy línea viendo. 1, 2, 3, 4, 5 de abajo hacia arriba. Sí. Ok, entonces corrígelo. Entonces, if line. Ay, ya sí, estás completamente confundido. Porque, Sí, a ver, no, no, no. lo que estamos, el, el- la línea que teníamos originalmente, que era if line desde 0 hasta 19 igual a lo que está al lado derecho en la consola, mm, el- era una condición en la que queríamos comparar el principio de la variable line con una cadena de caracteres con un montón de espacios. Sí, Ok, ahora el primer cambio que digamos que le queremos hacer a esa línea como estaba originalmente, o mejor dicho, te la voy a copiar en el Colab Edit para que la veas ahí. Un momentico. Ok, listo. Esta fue la que hizo David. Ok, sí, entonces, eh, mm, digamos, y tú ibas en esto, ¿cierto? Entonces, la de arriba era un if, está luego, después del if, un espacio, está el nombre de la variable, y después está la manera como decimos en Python, el principio de los primeros 19 caracteres. O sea, en palabras, la línea número 14 es si el principio, los primeros 19 caracteres de la variable line son iguales a comilla, espacio, 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 12 espacios, texto, comilla doble, dos puntos, y cierro mi cadena. Eso es como yo lo estoy diciendo en palabras, la línea número 14. Si los primeros 19 caracteres de la variable line son iguales a tal cosa, ahora lo que yo quiero en la línea 15 es si los primeros, digamos, 8 caracteres de la variable strip line son iguales a, a la cadena doble comilla, texto, doble comilla, dos puntos, no más. Entonces, solo observando la línea 14 y 15, ves que lo primero, digamos que es después del if, es el nombre de la variable con la cual queremos construir la condición, que en este caso es stripline. Está bien. Ahora, pues nada más por comparación, mira entre la 14 y la 15, ¿qué hay entre la palabra line y los dos iguales? Pues está el 0 hasta el 19, entre los paréntesis cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que está faltando en la línea 15 para que se parezca a la de 14? O sea, debo tener algo entre el nombre de la variable nueva, que es la línea desnuda, strip line, y el igual. Entonces, los la caracteres. idea sería que si quieres restringir que sean los caracteres iniciales de strip line, tendrías como que poner los paréntesis cuadrados entre strip line y los dos puntos. ¿Sí, sí pillas por qué? No plenamente, no Pero, plenamente. pero por lo menos ya Sí. sabes dónde ponerlos. O no, tampoco. Esto, creo que no hay más opciones sino esta. Ponlo, a ver. Ok. Ah, mm, Y desde 0 hasta, y bueno, ok, claro. 19. Ok, ahora, bueno, esperemos a ver. A ver, en esa línea 15, bueno, ahora ya podemos olvidarnos de la línea 14, Sí, la voy a quitar. Listo. Ok, entonces ahora trabajemos con la línea 14. Ok, queremos construir una condición en la cual eh, sea verdadera solamente para aquellas líneas que inician con la comilla doble,
la palabra texto en inglés, luego la comilla doble y luego un dos puntos. Porque sabemos que esas son las que contienen texto. Todas las demás otras líneas de los artículos contienen metadatos y otras cosas. Ok, entonces la condición, queremos comparar el, el, cada una de las líneas del artículo por el ciclo for que tenemos en la línea 12, queda en la variable line, que es la variable del for que nos está recorriendo o iterando toda la variable lines articles, que contiene que es una lista que contiene cada una de las líneas del archivo que contiene el artículo. Entonces, el ciclo for que está en la línea 12, las líneas que están subordinadas, que son ese ciclo for, que son la 13, la 14, de ahí en adelante, desde la 13 hasta la 15, lo primero que hacemos es, cogemos esa variable línea, que es la variable del for, que contiene, iterativamente nos está recorriendo las líneas del artículo y nos está poniendo una a una en la variable línea, line. Le hicimos el trabajo de removerle, de desnudarla, ¿cierto? Que quitarle los espacios del principio o tabuladores o cosas que tenga que no sean imprimibles, tanto del principio como del final, con el método .strip. Entonces ahora transformamos la variable line en una nueva, le movimos el contenido a strip line, que contiene lo mismo, pero sin espacios al principio y sin espacios al final y sin enter al final y nada de esas cosas. Listo. Entonces, ahora queremos saber si esa variable stripLine es una de las de nuestro interés, que son las que empiezan con doble comilla, texto, doble comilla. Entonces, nuestra intención es hacer una condición en la línea 14 que compare los primeros caracteres de la variable stripLine con un patrón fijo, que es una cadena que ya sabemos que empieza por comilla doble, la palabra texto en inglés, cierra comilla doble y luego dos puntos. Entonces, para construir esa condición, es una condición de igualdad. Entonces, esa condición de igualdad la hacemos con el igual igual, ¿cierto? O sea, solamente cuando dos cosas sean iguales, lo del lado izquierdo sea igual a lo del lado derecho. Entonces, bueno, además el igual igual es intercambiable, o sea, yo podría tener cuando dos cosas son iguales, no importa cuál está a la izquierda y cuál está a la derecha, pues porque son iguales. Entonces, bueno, empecemos por el lado derecho, o sea, el lado derecho del igual igual. Ese es el patrón que queremos comparar, o sea, cadena es la cadena que nosotros sabemos cómo empiezan las líneas que son de nuestro interés, que son las que vemos que empiezan por doble comilla, la palabra texto en inglés, doble comilla y dos puntos. Entonces eso lo ponemos dentro de una cadena de caracteres. Esa cadena está siendo delimitada por la comilla sencilla. Sencilla porque como lo que estamos buscando dobles, entonces usamos la comilla sencilla para escribir dentro de nuestra cadena, la cadena. Bueno, y en el lado izquierdo queremos compararla contra los primeros caracteres de stripline, o sea, no con toda stripline, porque stripline es una cadena de caracteres que puede ser muy larga, ¿sí? que en principio puede contener el texto que estamos buscando. Entonces, no queremos comparar toda la cadena porque esa cadena completa no va a ser exactamente igual a comillas, texto, comillas, dos puntos. Queremos solamente el principio y como sabemos que contra la que queremos comparar contiene la cantidad de caracteres es 4 letras de la palabra texto, 2 comillas dobles, ya van 6 caracteres y el 2 puntos son 7 caracteres. O sea, quisiéramos comparar los primeros 7 caracteres de stripline. O sea, no que si los primeros 7 caracteres de stripline son iguales a la cadena esa que tenemos ahí. Comilla doble texto, comilla doble dos puntos. Bueno, entonces, ¿cómo aquí la estamos comparando es contra los primeros 19.
Entonces, pues claro, el lado izquierdo va a tener 19 caracteres de largo y el lado derecho va a tener solamente 7. ¿Van a ser iguales? Nunca, nunca van a ser iguales. Entonces, el, queremos sacar los primeros 7 caracteres. Pero ya sabemos que para sacar los primeros 7 caracteres tenemos que dar, ¿sí?, desde 0 hasta 6. 7. Hasta 7. A ver, perdón, me quedo mal. Desde 0 hasta 7. Otra vez mal. Hasta 7. ¿Por qué? Pues porque los caracteres los contamos desde 0. Entonces los primeros 7 están enumerados desde 0 hasta 6. Y sabemos ese detalle esa función de seleccionar una subcadena de una cadena, que es lo que estamos haciendo ahí desde el 0 hasta el 7, en el límite derecho, en el 7 hay que restarle 1 para lo que realmente está sacando. Entonces, para sacar los primeros 7 caracteres, realmente sí es desde 0 hasta 7. Pero que lo que está sacando es desde el número 0 hasta el 6. Porque desde 0 hasta 6 es donde hay 7. O sea, es un trabalenguas realmente. Y pues bueno, en las primeras clases yo traté de explicarles este temita ahí de Python que, que era un dilema ahí entre los matemáticos y los programadores. Y pues ganaron los programadores y hace que esto no sea como tan natural. Pero bueno, finalmente creo que la función es esta. If strip line, o sea, ¿cómo se leería en palabras la línea número 14? Estaríamos preguntando si la variable strip line, los primeros 7 caracteres son iguales a comilla doble, txt, comilla doble, entonces es válida la condición. Eso quiere decir que sería una de esas líneas que estamos buscando. Entonces, bueno, no sé si hasta ahí con esta explicación te hace sentido la construcción de esa línea número 14. ¿Más o menos? Sí. Bueno, listo. Avanzando. Igual mirando más ejemplos y pues te agradezco, Yesid, pues porque pues digamos que yo veo que, digamos, Daniel, él está, digamos que ya tiene muy claro eso y pues él va incluyendo ahí las cosas, pero yo sé que a otros pueden tener dudas y entonces pues si tenemos solamente voluntarios que ya han tenido su aha moment, o sea que ya como que entendieron cuál era la idea, pues entonces pues no hay la oportunidad de hacer las explicaciones. Entonces, pues listo, Yesid. Entonces, ok, hasta ahí parece que el programa hace lo que queremos, que era la modificación de hacerlo un poquito más robusto para que no importa si venía 12 caracteres o más caracteres, perdón, 12 espacios o 13 o 14 espacios al principio de las cadenas de artículos ahí. eh, entonces, pues digamos que nuestro programa funcionara a pesar de eso. Entonces, bueno, voy a copiarlo y ponerlo aquí de manera interna en la consola, en el archivo sesión 9, que es el que estamos trabajando. Ok, dice que en 10 minutos otra vez se nos va a ir Zoom. Sí, definitivamente tenemos que movernos aquí en la próxima sesión. Pero qué tacaños estos de Zoom que estaba funcionando también, ¿no? Bueno, también tienen que comer. Entonces, un momento. Ok, estoy copiando, pegando. Entonces, ahora sí miremos la consola. Voy a mirar poner la consola del programa. Ahí lo podemos ver, está desde 0 hasta 7 y con la nueva variable stripLine. Entonces, vamos a ejecutarla ahora, a ver cómo funciona. Ok, cat, no, es con Python session 9.py. Entonces, ok, bueno, ahí nuevamente nos está mostrando en pantalla aquellas líneas que contienen texto. Y bueno, deberíamos
mirar algunas, porque hay algunas que dicen que contienen texto, pero no contienen ningún texto. Mm, a ver, yo quisiera... Bueno, listo, Jessy. Bueno, entonces, ok, muchas gracias y miremos qué otro voluntario tenemos para la siguiente tarea. Ok, bueno. Bueno, ay, ¿me permite un momentico, por favor? Ok, listo. Bueno, ya estamos recorriendo todos los archivos de texto digamos, o todas las líneas que contienen texto dentro del corpus que está metido dentro de uno de los directorios. Bueno, entonces, listo. Entonces el siguiente voluntario sería el que yo creo que sería para el objetivo de modificar la línea 15, pues para que no nos impriman los párrafos en la pantalla, sino que simplemente haga el conteo de párrafos. O sea, que el contador de párrafos se aumente y podamos reportar cuántos párrafos tenemos. Entonces, bueno, ¿quién quiere hacer esa modificación en el programa? Pues tenemos bueno, Daniel que ya nos contribuyó, nos queda o Juliana, Mónica o Sonia. Bueno, Juliana sé que se sentía como insegura. Mónica y Sonia, Y yo estoy ¿quién quiere? insegura. Yo estoy aquí Eh, observándolos. bueno, sigue insegura Vale, Juliana. yo Listo, soy voluntaria. va Mónica. Ok, listo. Entonces, ok, pues es una modificación bien sencilla. ¿Qué sería en lugar en la línea 15, cuando se cumple la condición de que ya estamos observando las que son de nuestro interés, en lugar de que imprima la línea, más bien que coja el contador de párrafos y no lo incremente, y que al final del programa podamos reportar cuántos párrafos hay. Entonces, bueno, ¿qué te ocurre? Bueno, primero hay que quitar el print de la línea 15, ¿cierto? Entonces, toma control del Collab Edit y si quieres ve borrando ya esa línea. Aunque no borrando la línea, sino borrando el print, ¿no? Ok, perfecto. Listo. Entonces, ok. eh, Usa como patrón de comparación de lo que quieres hacer la variable file counter, que es la que nos cuenta el número de archivos. Entonces, las dos variables, tanto file counter como paragraph counter, las inicializamos en 0 en las líneas 5 y 6. Y en la línea 8, nosotros incrementamos en 1 el file counter, ¿cierto? Que lo hacemos para cada vez que se ejecute el ciclo for de la línea 7, pues se va a ejecutar la línea 8 y que como ese ciclo for se ejecuta para cada uno de los archivos en el directorio ese que tenemos en path, entonces pues finalmente ese contador va a contar cuántos archivos hay. Pero ahora que nosotros queremos es contar el número de párrafos. Entonces el número de párrafos pues sería como el número de líneas que hay en los artículos, ¿cierto? Entonces, eh, eh, y además el número de párrafos que cumplen o el número de líneas que hay en line articles que son de la línea 14. Entonces en la línea 15, ¿cómo propondrías tú hacer el incremento de la paragraph counter? O si línea 14, es que es en la línea 14 o en otra línea o de otra manera. Okay, intenta empezar a modificar a ver y nos propones algo. ¿Tienes claro el objetivo? Pues mucho. Hablando solo aquí hace horas.